Parroquia, estamos na Gala do Náutico. Na Gala do Náutico. ¿Cómo estamos? Estamos perfectos ahí. Desde aquí as gracias aos nosos patrocinadores. Por favor, un forte aplauso, non vai a ser nada largo. Estou un pouco nervioso, esta é a miña primeira vez. A historia que vou relatando podedela ver reflexada nas antigas equipacións do náutico que están por aquí abaixo, vale? Por iso hai unha camiseta cunha piragua, hai unha camiseta cunha vela de Windsor. Decía que alá polo ano 85-86 varios países interesados pola natación, polo piragüismo, polo windsurf e tamén por ter ocupados o deporte os seus cativos impulsaron o que comezou sendo un clube de verano a modo dun verano azul náutico. Uns rapaces que se xuntaban durante o verano na piscina municipal de 50 metros, a alcaldesa logo volveré sobre iso, concretamente a finais do ano 1988, por iso este ano estamos a celebrar o 30 aniversario do náutico. O náutico estableceuse como clube de natación oficialmente. Despois, máis adiante, no ano 91, algúns políticos locais, iluminados por algún santo ou anxo que vela pola saúde e benestar de nós, os nadadores, deron a inaugurar unha piscina municipal moderna para a época, pero que hoxe ten case os mesmos anos que metros, 26 anos, 25 metros. A ver se pudiera ser facer outro pelín vacante de 30 ou 35 para que o clube este ano 30. Non vamos a esperar o 50 aniversario porque xa nos metemos en moito gasto. Non vos gustaría tener unha piscina de 50 metros grandísima para vos? A ver, onde está? Pues dale un aplauso a nosa alcaldesa para que xa non se... Agora vamos pasar a presentarnos o videomontaxe, un pequeno videomontaxe, bueno, fotomontaxe conmemorativo do 30 aniversario. Agardamos que o disfrutedes e, sobre todo, aqueles que vos ides ver, xa sexa para ben ou para mal. Dale.
toca presentarvos aos rapaces, que animasteis moi ben, por certo. Rapazas que farán que vibremos en cada proba, que nos ilusionemos cos logros acadados, os nosos tiburóns e tiburonas. A pesares de que non é unha gala de premiación, queremos vos recordar que o equipo élite femenino da entidade no ano 2017 acadou o ascenso á segunda división nacional. Unha das componentes está un pouco lonxe, pero enviouvos unhas palabriñas dentro vídeos. Narón, feliz comienzo de año, este 2018. Bueno, dejando atrás un año para mí único. Bueno, fue una experiencia única que digamos que intenté aprovecharla en la máxima expresión, lo mejor que pude. Si bien yo estuve lesionada todo el tiempo y no pude aprovecharlo bien de todas maneras, tuve la posibilidad, gracias a Narón, de poder ir al Campeonato de España y competir una competencia en Pontevedra. Entonces, para mí fue súper importante y me ayudó a crecer un montón. Entonces espero que este año que ha comenzado poder quizás encontrarlos y devolverle un poco de todo lo que me han dado. No lo estoy confirmando, solamente digo que me gustaría volver. Es una gente excelente, me sentí muy cómoda en todo momento y eso vale oro. Así que bueno, por eso y bueno, porque creo que es un equipo que está creciendo y se merece tener muchos éxitos y de corazón espero que así sea. Les mando un saludo grande. Yo aquí en San Juan, Argentina, con pleno verano, calor y compitiendo. Sigo compitiendo ahora de este lado del charco, en Latinoamérica. Así que les mando un saludo grande y bueno, y muchas felicidades. Adiós. Ahora, un momentiño, porque temos unha chamada telefónica. Hola? Hola. Preséntate, que están aquí pendentes, a ver quen eres. Hola, ¿me oís bien? Sí, oíte. Vale, pues nada, primero nada más decir que feliz año a todos. Lo segundo, que me perdonéis por no estar aquí. Lo tercero y de lo más importante es felicitar al club por los 30 años. Y la sección de triatlón no tiene tantos años, pero para mí es un orgullo ser parte del triatlón de Narón, porque sobre todo es como una familia. O sea, llevo casi 15 años haciendo triatlón, incluso algo más. Es una idea vida mía y me siento muy orgullosa de pertenecer al club porque está creciendo como el escopillón. Y nada, con los resultados que estamos viendo. Y nada, deciros que todo vuestro apoyo se nota mucho. Y que sin vosotros, nosotros no seríamos nadie. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Un aplauso muy fuerte para Turiñe Rodríguez, que lleva con nos un ano e foi olímpica en Londres 2012. Gracias, Turiñe. En lo que corresponde á natación artística, a sincronizada de toda a vida, imos ahora con elas, disciplina que tamén se incorporou á entidade no 2009, as nosas sirenas con alma de tiburón.
futuro do noso náutico. Bellas glorias do náutico. Aquí estamos, aquí estamos, Quítate la camiseta. No mola. Toma, toma, graba ahí. ¡Las viejas glorias! Por aquí, Pablo. ¿Cómo lo vio? Bueno, si nos la hacemos arriba, siempre. Non creo. E como non, estando como estamos en Galicia, calquer evento deportivo, xa se seña deportivo, xa seña de calquer tipo de cousa, non pode ir desvinculado con os pinchos.